Primer video del 2025. Feliz año para todos, primero que nada. Y este primer video tiene que ver con una actualización de lo que dimos como información en su momento en relación a una carta notarial que enviaron 5 clubes a la Federación Peruana de Fútbol, entre otras cosas, pidiéndole que resuelva el contrato que tiene con 1190 por la explotación de los derechos de televisión de la Liga 1 del fútbol peruano. ¿En qué quedó todo esto? Por ahora, en nada. Por ahora, en nada. En absolutamente nada. Y claro, esto tiene para nosotros una interpretación que está asociada a una respuesta. No es la definitiva, pero es una percepción. Es una interpretación de lo que creemos que puede llegar a pensar la federación cuando recibe una carta como esta. Y es que no solamente une a la Federación Peruana de Fútbol un contrato con 1190 por la explotación de los derechos de la Liga 1, el torneo local de la primera división del fútbol peruano, sino también un contrato por la explotación de la selección peruana de fútbol con 1190. Un contrato que, aquí en calidad exclusiva, y que dice claramente contrato de transferencia del derecho de explotación de los derechos comerciales y de imagen de las selecciones nacionales del fútbol de Perú, de Federación Peruana de Fútbol a Global Sports Rights Management. Aquí van a encontrar algunas cosas tachadas como direcciones y demás que no vale la pena mostrar, pero cuando habla de este contrato, habla de 1190 y en conjunto con la FPF las partes. ¿Qué tiene este contrato para no ir directamente a muchas de las cosas que están escritas en este y que por ahí pueden haber llamado la atención? Bueno, 1190 pagará un importe total de $6 millones, más el impuesto al valor agregado, el IGB, por el contrato con la Federación Peruana de Fútbol. Y aquí hay una parte donde nos llama la atención porque dice precio variable por resultados. Y dice, 1190 pagará a la Federación Peruana de Fútbol un importe variable correspondiente al 75% de los ingresos netos obtenidos durante la vigencia del presente contrato como resultado del ejercicio de los derechos objeto de explotación. Es decir, 1190 se quedaría con 25%, pero aquí están hablando de ingresos netos. Eso quiere decir que están deducidos los gastos, ¿no? Y eso evidentemente varía cada mes. Porque si los gastos son mayores a los ingresos, el pago de 1190 hacia la federación será siempre de cero. Será siempre de cero. Y uno ahí se gesta la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo la federación fiscaliza que 1190 dé la información correcta? Entiendo que hay, ¿no?, un contrato de por medio, una credibilidad de por medio, pero ¿cómo hará la federación para fiscalizar que no siempre el gasto sea mayor al ingreso? Porque de esa manera la federación no recibe nada. Por ejemplo, si ingresaron 10 millones de soles, pero gastaron 11, no te tengo que pagar nada, ¿no? Con lo cual genera ahí una duda de cómo se puede fiscalizar, porque además es difícil conocer y fiscalizar los gastos operativos de una empresa que no es la tuya, ¿no? Oye, creo en ti, pero genera la primera pregunta. No es raro que no haya una fiscalización o algo que oportunamente le dé la posibilidad a la federación de saber si todo lo que pasa alrededor de este punto es netamente objetivo. Es una pregunta, ¿no? Dice, para tales
Efecto, las partes acuerdan que el precio variable por resultado se liquidará de manera mensual, ahí está, a partir del mes de julio del 2023. Para ello, 1190 enviará a la Federación, dentro de los 5 días calendarios del iniciado del mes calendario, un reporte detallado de los ingresos netos generados en el mes calendario inmediatamente anterior al indicado precio variable, el resultado para pagar a la FPF, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se calcula, ¿no?, el ingreso neto? Bueno, esto tenemos que llevarlo hasta la parte inicial en la que habla de ingresos netos. Significa la sumatoria de los ingresos brutos obtenidos en caja por 1190 durante la vigencia del contrato, por resultado de la ejecución de los derechos objeto de explotación y de las iniciativas conjuntas que desarrollen las partes en torno a las elecciones nacionales de conformidad a lo estipulado en este instrumento, menos la sumatoria de los costos operacionales previamente acordado por el Steering Committee. Y aquí nace por primera vez esto que dice Steering Committee. Mínimo garantizado y los honorarios que deben pagarse a 1190 como contraprestación de sus servicios de consultoría. O sea, hay que pagarle además una consultoría, ¿no? Y aquí cuando aparece este Steering Committee, lo primero es buscar qué es. El Steering Committee significa el órgano colegiado descrito en la cláusula duodécima del presente contrato. Vamos a la cláusula duodécima del presente contrato, que está exactamente aquí. Steering Committee, con el propósito principal de colaborar de forma activa en la maximización del proyecto y lograr de este modo la mayor compensación variable que sea posible de conformidad con la cláusula 5.2 precedente, las partes implementarán y mantendrán en funciones, mientras sea necesario, un órgano colegiado de carácter meramente consultivo y de apoyo, sin poder de veto de ninguna naturaleza, denominado para estos efectos como Steering Committee. Entre otras cosas, dice que se hará cargo básicamente de las funciones que se detallan a continuación: diseñar el modelo de arquitectura comercial del proyecto, implementar la gestión de ventas, etcétera, etcétera. Pero en esta parte dice, el Steering Committee deberá sesionar en la forma y según la periodicidad que sus propios integrantes decidan de acuerdo con las necesidades del proyecto y estará compuesto por máximo 2 representantes de la Federación Peruana de Fútbol y 2 representantes de 1190. Los que deberán ser directores y o funcionarios de sus respectivas representadas y quienes podrán ser reemplazados y sustituidos libremente por la Federación y 1190 conforme lo estimen conveniente para la mayor ejecución del proyecto. Pregunta: ¿por qué ese comité está compuesto por la Federación y 1190? ¿No sería más transparente que hay una entidad independiente, una auditora, por ejemplo, que sea neutral y que evidentemente haga una mirada más objetiva de lo que se expone a continuación? Porque al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, hay una parte aquí en la que dicen que las partes dejan expresa constancia que ni la Federación ni el Steering Committee, individual o conjuntamente, tendrán facultades decisorias. Entonces decía 1190, porque si la Federación ni el Steering Committee, individual o conjuntamente, tiene facultades decisorias ni poder de veto alguno respecto a las decisiones tomadas libremente al efecto por 1190 en relación con la implementación de la venta del modelo comercial establecido para el proyecto, eso quiere decir que quien determina es 1190, lo dice el contrato. Y eso, pregunto, ¿no genera mala espina? Porque hablan de que no tienen facultades decisorias, pero en la parte de los ingresos netos que les mostré más arriba, dice lo siguiente: para estos efectos, perdón, aquí está.
en este contexto, menos la sumatoria de costos operacionales previamente acordado por el Steering Committee. O sea, hay costos operacionales que son acordados por el Steering Committee, con lo cual tiene o no facultades decisorias. Es una duda que genera un poco ver esta parte y después ver la otra. Es raro. Es medio ahí rarito. Pero la parte más rara de todo es esta en la que habla de la vigencia del contrato y los derechos objeto de explotación. El contrato entra en vigencia con esta fecha, es decir, está acá la fecha, 29 de agosto del 2022, hasta el 31 de diciembre de 2026, ¿no? En el punto 6.2 dice: en caso que durante el periodo de vigencia del contrato 1190 logre un nivel de ingresos brutos totales superior a 25 millones de dólares, excluyendo ventas referidas a la indumentaria deportiva, casa de apuestas y lo demás, exclusiones señaladas en la cláusula cuarta, que son contratos que ha tenido ya la federación, si no me equivoco, las partes extenderán la vigencia del contrato por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2027 y el 31 de diciembre de 2030, bajo términos idénticos a los contenidos en este instrumento. También es cierto que dice que en el 6.3, en caso de que 1190 no consiga un nivel de ingresos brutos totales superior a los 10 millones de dólares dentro del primer año del periodo de vigencia, la federación tendrá el derecho de resolver el contrato de manera unilateral. Cosa que no ha pasado porque ya pasó el primer año. Y no hubo ningún perjuicio, entendemos, para que la federación haya podido tomar esa decisión. Lo raro de esta parte es que habla de ingresos brutos, como está acá. Ingresos brutos. ¿Qué pasa si el neto es cero? O sea, ¿qué pasa si ingresa justamente en el periodo de vigencia del contrato los 25 millones de dólares, ¿no? Que logre 1190 y el gasto es de 30. Igual se renueva el contrato hasta el 2030. O sea, puede haber pérdida, pero igual renueva. Raro. Esa parte es rara, ¿no? Esa parte es rara porque entenderíamos que a partir de un ingreso neto haya esta cláusula de, oye, si logras esto, renovamos el contrato. Pero si es bruto, ¿y qué pasa si pierden? Es lo que no termino de entender. A pérdida, vas a renovarle el contrato a una empresa o sea, a ver, para ordenarnos, ¿le vas a renovar el contrato a una empresa que te llevó a pérdida? Es raro. Ahora, habría que ver si eso va a pasar. Falta para que se cumpla la vigencia de este contrato. Pero no es raro, no deja de ser raro. Pregunto, que haya una cláusula en este contrato que le permita a 1190 y la federación extender el contrato por un ingreso bruto. Otra vez, pierdes y te renuevo. Esa parte es rara. Independientemente de esto, independientemente de estas partes, estos detalles que generan preguntas, más que nada, lo que vemos aquí
es que hay una relación estrecha entre 1190 y la federación por la explotación de los derechos de las selecciones nacionales, también de la Liga 1, fútbol profesional, del fútbol peruano, el balompié peruano. Y eso nos hace pensar que es muy difícil que Lozano le diga a 1190, le voy a hacer caso a los clubes. ¿Sabes qué? Chau. Pese a que Lozano en el directorio del año pasado habría dicho que él no tiene problema con resolver el contrato. Pero viendo esto, ¿creen que Lozano se va a pelear con 1190? Ojo, Melgar ya hizo una demanda a esta misma empresa porque no le pagaron lo del 2023. Y en el 2024, ya no es el 2024, el año pasado, tengo entendido que se habría pagado el 30% de noviembre y se debe diciembre. Ahí la pregunta que nos hacíamos hace algún tiempo es, ¿1190 pagó todo y la federación no dispuso de ese pago hacia los clubes? ¿O 1190 directamente no le ha pagado a la federación, con lo cual la federación no tiene cómo pagarle a los clubes? Es más fácil dudarle a la federación, evidentemente, por cómo se maneja, por quien está sentado en el sillón presidencial. Pero aparentemente, esta empresa camina del mismo lado, de la incompetencia. Camina del lado de no pasa nada. Yo tengo la sartén por el mango. Me unen otros contratos con la federación. No me voy a pelear. Ellos no se van a pelear conmigo. Porque desde el punto número 1 en el que salió el jefe de 1190, el dueño, el presidente, no sé quién, ¿no? Quien firma además aquí este contrato de selecciones, Hernán Donari. Cuando salió y dijo, no le debemos a nadie, mintió, porque le deben a Melgar lo del 2023. Entonces, ¿cómo le vamos a creer? ¿No? A mí me gustaría que en este punto, además, hable Joel Raffu, ¿no? Porque en el punto específico de Melgar, en su momento, Ricardo Betocchi habló de él. No dijo directamente su nombre, pero habló de él haciendo la referencia que era el presidente del fideicomiso. Hemos cruzado cartas al presidente del fideicomiso, se nos dijo que nos iba a pagar en cuotas, nunca se nos pagó, etcétera, etcétera. Con lo cual, aquí hay un mutis total también de parte de Joel Raffu, que no ha dicho nada en ese aspecto. ¿Por qué? En su momento se vinculó también a una empresa llamada Valora Fútbol, de Innova Sports, como uno de los dueños, de vender sponsoría a favor de la federación. ¿En qué quedó ese tema? ¿Ha pasado? ¿No ha pasado? Bueno, detrás de toda esa información, como siempre, estaremos. Un abrazo.